En el bullicioso centro de Madrid. Bajo el sol implacable de un mediodía de verano. Ana vio cómo María, su amante secreta, besaba apasionadamente a un hombre en la terraza de un café. Un beso que no era fingido, sino cargado de una intimidad que le cortó la respiración. El mundo se detuvo para Ana, que observaba desde la acera opuesta, sintiendo como su corazón se rompía en pedazos invisibles, mientras el tráfico rugía indiferente a su alrededor. Aquel beso no solo confirmaba sus peores miedos, sino que desataba una tormenta interna que la obligaría a confrontar todo lo que había construido en silencio. Ana tenía 28 años. Era abogada en un bufete prestigioso de la capital, con una vida que parecía perfecta desde fuera, un apartamento moderno en Chamberí, una familia católica conservadora en las afueras y una carrera en ascenso. Pero por dentro, luchaba con una identidad que había mantenido oculta durante años. María, 2 años mayor, era profesora de literatura en un instituto público. Casada con Javier, un ingeniero amable pero distante. Y madre de una niña de 5 años llamada Lucía. Se habían conocido en una conferencia sobre derechos humanos, donde Ana defendía casos de discriminación y María participaba como ponente invitada. La chispa fue inmediata, una mirada prolongada. Una conversación profunda sobre poesía y justicia social. Y pronto, reuniones clandestinas en parques y hoteles discretos. Aquella tarde, Ana había decidido sorprender a María con un ramo de flores. Un gesto impulsivo después de una semana de mensajes intensos. Te extraño tanto que duele. Le había escrito María esa mañana. Pero al llegar al café, la realidad la golpeó como un puñetazo. Javier era el hombre al que besaba. Su esposo. Y el beso no era un saludo formal, era un reencuentro cargado de afecto genuino. Ana retrocedió, ocultándose detrás de un kiosco. Las flores cayendo de sus manos temblorosas. ¿Cómo podía María hacer eso? ¿Era todo una mentira? La rabia y el dolor se entremezclaban. Pero Ana no podía confrontarla allí. No con Javier presente. En cambio, se alejó caminando rápido. El teléfono vibrando con un mensaje de María. ¿Dónde estás? Quiero verte. De regreso a su apartamento, Ana se derrumbó en el sofá, las lágrimas brotando sin control. Recordaba la primera vez que se besaron. En un callejón oscuro cerca de la Gran Vía. Después de una cena improvisada. Esto es real. Le había susurrado María. Pero no puedo dejar a mi familia. Ana había aceptado las condiciones, creyendo que el amor superaría las barreras. Ahora, esa creencia se desmoronaba. Llamó a su mejor amiga, Elena, la única que sabía de su orientación sexual. No sé qué hacer, sollozó Ana. Elena, pragmática como siempre, le aconsejó: confróntala. Mereces la verdad. Pero la verdad era aterradora. Ana provenía de una familia donde la homosexualidad era un tabú. Un pecado que su madre, devota católica, condenaba en voz alta durante las cenas familiares. Su padre, un militar retirado, valoraba la tradición por encima de todo. Revelar su relación con María no solo destruiría su romance, sino que podría costarle el apoyo familiar. Al día siguiente, Ana citó a María en un parque alejado. El retiro
bajo los árboles que ofrecían una ilusión de privacidad. María llegó con el rostro pálido, sabiendo que algo andaba mal. Vi lo que pasó ayer, dijo Ana sin preámbulos, su voz temblando de ira contenida. María se congeló, los ojos llenos de pánico. No es lo que piensas. Javier y yo estamos intentando arreglar las cosas por Lucía. Ana sintió un nudo en la garganta. ¿Arreglar? ¿Y yo qué soy? ¿Un pasatiempo? La discusión escaló rápidamente. Voces bajas pero intensas, mientras paseantes indiferentes caminaban cerca. María defendió su posición: amo a mi hija más que a nada. No puedo destrozar su mundo. Ana, herida, replicó, pero estás destrozando el mío. Se separaron con promesas vagas de hablar más tarde. Pero el daño estaba hecho. Ana regresó al trabajo, fingiendo normalidad ante sus colegas. Pero por dentro, el conflicto rugía. ¿Debía luchar por María o renunciar para protegerse? Esa noche, sola en su cama, Ana reflexionó sobre su vida. Había salido del armario solo ante sí misma a los 20 años. Después de una relación fallida con un novio en la universidad. María era la primera mujer con la que se permitía amar abiertamente. Aunque en secreto. Pero el secreto pesaba como una losa. Pensó en las presiones sociales en España, aunque el matrimonio igualitario era legal desde 2005. En círculos conservadores como el de su familia, la aceptación era superficial. Las miradas juzgadoras, los comentarios sutiles sobre la agenda gay en las noticias. Todo conspiraba contra ellas. Ana decidió que no podía seguir así. Al día siguiente, confrontaría a María de nuevo, exigiendo una elección. Pero no sabía que María, en su hogar, enfrentaba su propio infierno. Javier sospechaba algo, notando sus ausencias y mensajes ocultos. Si hay alguien más, dímelo, le había dicho esa mañana. María negó, pero la culpa la carcomía. Amaba a Ana, pero el miedo a perder a Lucía la paralizaba. La semana transcurrió en una tensión palpable. Ana evitó los mensajes de María, enfocándose en un caso difícil en el bufete: defender a una mujer trans discriminada en su trabajo. El paralelismo la golpeó, luchaba por los derechos de otros mientras negaba los suyos. Finalmente, María la esperó fuera del edificio. No puedo vivir sin ti, confesó, lágrimas en los ojos. Se abrazaron en la calle. Un momento de vulnerabilidad que atrajo miradas curiosas. Pero Ana sabía que esto era solo el comienzo. Tenemos que hablar de verdad, dijo. Acordaron encontrarse en un hotel discreto esa noche, donde por primera vez María admitió su bisexualidad reprimida. Me casé con Javier porque era lo esperado. Mi familia es tradicional. De un pueblo en Andalucía donde ser lesbiana es impensable. Ana compartió su historia, la presión de ser la hija perfecta. El miedo al rechazo. Por un momento, se sintieron unidas en su dolor compartido. Pero la realidad irrumpió cuando Javier llamó a María durante la cena. Lucía te extraña, dijo, su voz cargada de sospecha. María cortó la llamada. Pero el momento se arruinó. Ana se dio cuenta de que su amor era una bomba de tiempo.
Al despedirse, María prometió pensar en un futuro juntas. Pero Ana dudaba. En los días siguientes, la tensión creció. Ana comenzó a recibir llamadas anónimas. Voces que susurraban advertencias. ¿Era paranoia o realidad? Mientras tanto, en el trabajo, un colega conservador hizo un comentario homofóbico durante una reunión, recordándole las barreras invisibles. Ana decidió actuar, investigaría opciones para ayudar a María a divorciarse. Pero sabía que el costo sería alto. Lucía, inocente en medio de todo, se convertiría en el centro de la tormenta. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Ana. Se sumergió en su trabajo. Pero cada pausa la llevaba de vuelta a María. Recordaba sus encuentros, paseos por el Madrid nocturno. Risas compartidas en cafeterías ocultas. El roce de sus manos que enviaba electricidad por su cuerpo. Pero ahora, esos recuerdos se teñían de duda. ¿Era María capaz de dejarlo todo? Ana decidió presionar. Le envió un mensaje: necesito una respuesta clara. ¿Nosotras o tu vida actual? María respondió con evasivas, citando el bienestar de Lucía. No es tan simple, escribió. Ana, frustrada, bloqueó su número temporalmente, buscando espacio para pensar. En casa de María, la atmósfera era asfixiante. Javier notaba su distracción. Sus ojos perdidos en la distancia durante las cenas familiares. Lucía, con su inocencia infantil, preguntaba por qué mamá parecía triste. María se esforzaba por mantener la fachada, cocinaba paella los domingos. Asistía a misa con la familia extendida. Pero por dentro, se desmoronaba. Recordaba su juventud en Sevilla, donde las expectativas sociales la empujaron a un matrimonio convencional. Javier era bueno, pero no la hacía sentir viva como Ana. La culpa la atormentaba. ¿Era egoísta por querer más? Una noche, confrontó a Javier parcialmente. Siento que algo falta en nuestra relación, admitió. Él, sorprendido, sugirió terapia de pareja. María accedió, pero sabía que era una mentira. La terapia revelaría todo. Ana, meanwhile, enfrentaba sus propios demonios. Su madre la llamó para invitarla a una cena familiar. ¿Trae a un novio algún día? Bromeó. Pero el tono era serio. Ana colgó, sintiendo el peso de las expectativas. Decidió confesar a su hermana menor, Carla, de 24 años. En un café en Malasaña, le contó sobre María. Carla, más abierta gracias a su generación, la abrazó. Te apoyo. Pero mamá y papá. Será duro. Ana sintió un alivio momentáneo. Pero el miedo persistía. ¿Y si la familia la rechazaba? En España, la sociedad había avanzado. Pero en familias como la suya, el cambio era lento. Pensó en las manifestaciones del orgullo gay, que había observado desde lejos, anhelando unirse. María, desesperada, rompió el bloqueo de Ana con una llamada desde un número desconocido. Tenemos que vernos, suplicó. Se encontraron en un bar en Chueca.
El barrio gay de Madrid, donde por primera vez se sintieron libres. Bebieron vino. Hablaron de sueños, una vida juntas. Quizás adoptar. Viajar. Pero la realidad irrumpió cuando una amiga de Javier las vio. María palideció. Si se entera. Todo se acaba. Ana. Harta. Exigió, elige. O yo o él. María lloró, prometiendo decidir pronto. Esa noche. En su casa. Javier confrontó a María con evidencia, mensajes borrados recuperados. ¿Quién es Ana?, gritó. María negó al principio. Pero la presión la quebró. Admitió la atracción. Pero no el romance completo. Javier, herido, se fue a casa de un amigo, dejando a María sola con Lucía dormida. Al día siguiente, María llamó a Ana en pánico. Javier sabe algo. Tengo miedo. Ana, compasiva pero firme, la consoló, es el momento de la verdad. Acordaron un plan, María pediría el divorcio, citando incompatibilidades. Pero el proceso sería doloroso. En el bufete, Ana consultó con colegas sobre custodias en casos LGBT. Aprendió que en España los tribunales favorecían la igualdad. Pero los prejuicios persistían. Mientras, su jefe, un hombre conservador, hizo un comentario sobre modas modernas que la enfureció. Ana replicó, defendiendo la diversidad, ganando respeto pero arriesgando su posición. La tensión escaló cuando Javier contactó a Ana directamente. La esperó fuera del trabajo. Deja a mi esposa en paz, dijo con voz temblorosa. Ana, sorprendida, respondió, no es tan simple. Ella me ama. Javier, dolido, reveló que María había prometido intentarlo de nuevo por Lucía. Ana sintió traición. ¿María jugaba a dos bandas? Confrontó a María esa noche en su apartamento. Me mentiste, acusó. María defendió, estoy asustada. Lucía necesita estabilidad. La discusión se volvió acalorada, con acusaciones volando. Ana, herida, dijo, si no eliges, lo haré yo. Se separaron enojadas. Pero el amor persistía. Días después, María asistió a la terapia sola, mintiendo sobre la causa. El terapeuta la instó a explorar sus sentimientos. María admitió internamente su amor por Ana. Pero el miedo a la sociedad la detenía. En Andalucía, su familia la desheredaría. Pensó en las historias de mujeres rechazadas, viviendo en aislamiento. Ana, por su parte, se unió a un grupo de apoyo LGBT, compartiendo su historia anónimamente. Encontró consuelo en otras que habían pasado por lo mismo. Una mujer mayor le aconsejó, el amor verdadero requiere sacrificio. Ana decidió dar un ultimátum. La confrontación final de esta fase ocurrió en una cena improvisada. María llegó con ojos rojos. Javier quiere pelear por la custodia si me voy. Ana, empática, la abrazó. Lucharemos juntas. Pero María dudaba.
Esa noche hicieron el amor emocionalmente. Un lazo que las unía más. Al amanecer, María prometió hablar con Javier. Pero al volver a casa, encontró a Javier con abogados. Si hay una mujer involucrada, usaré eso en corte. Amenazó. María, aterrorizada, retrocedió. Llamó a Ana, no puedo. Lo siento. Ana, devastada, colgó. La traición cortaba profundo. El silencio entre Ana y María duró semanas. Un vacío que devoraba a ambas. Ana se refugió en el trabajo, tomando casos pro bono para la comunidad LGBT, canalizando su dolor en acción. Pero las noches eran insoportables, sueños de María. Lágrimas en la almohada. Su familia notó el cambio. En una visita dominical, su madre preguntó, ¿estás bien? Pareces distante. Ana evadió. Pero el secreto pesaba. Decidió confesar a sus padres, preparándose para el rechazo. En la cena, con voz temblorosa, dijo, soy lesbiana. Estoy enamorada de una mujer. El silencio fue ensordecedor. Su padre se levantó y salió. Su madre lloró, esto es un pecado. ¿Qué dirá la gente? Ana, herida, defendió, es quien soy. La familia se fracturó esa noche. María, meanwhile, intentaba reconstruir su matrimonio. Pero era una farsa. Javier, desconfiado, monitoreaba sus movimientos. Lucía sentía la tensión, preguntando por qué papá y mamá discutían. María anhelaba a Ana, pero el miedo la paralizaba. En el instituto, una alumna le confió su orientación sexual, buscando consejo. María, hipócrita, la animó a ser auténtica, mientras ella misma se ocultaba. La ironía la golpeó. Contactó a Ana secretamente, te extraño. Perdóname. Ana, aún dolida, respondió, demuestra que lo sientes. Acordaron un encuentro neutral en un museo. En el Prado, rodeadas de arte eterno. Hablaron. María admitió, Javier usa mi orientación contra mí. Teme por Lucía. Ana, comprensiva, compartió su rechazo familiar. Mi padre no me habla. Se unieron en el dolor. Pero la solución parecía lejana. Ana sugirió terapia conjunta. Pero María temía exposición. Salieron del museo con promesas vagas. Pero una semilla de esperanza germinaba. Sin embargo, la sociedad conspiraba. Un rumor en el trabajo de Ana, un colega la vio con María. Cuidado con tu reputación, advirtió su jefe. Ana replicó, mi vida personal no afecta mi trabajo. Pero el prejuicio latente la aisló. María enfrentó a su familia en una visita a Andalucía. Su madre, estricta, notó su infelicidad. ¿Qué pasa con Javier? María confesó parcialmente, no soy feliz. Su madre culpó, el matrimonio es sacrificio. Piensa en la niña. María pensó en las tradiciones, bodas arregladas.
Roles de género rígidos. Regresó a Madrid decidida a cambiar. Pero Javier la esperaba con ultimátum, o terapia o divorcio. María eligió terapia. Pero invitó a Ana en secreto a una sesión posterior. El terapeuta. Neutral. Exploró sus sentimientos. María admitió su amor por Ana. Llorando. Javier. Ausente. No sabía. La presión familiar escaló para Ana. Su hermana Carla medió, convenciendo a los padres de hablar. En una reunión tensa. Su padre admitió, me educaron así. Pero te quiero. Su madre. Resistente. Citó la Biblia. Ana argumentó, el amor no es pecado. Progresaron lentamente. Pero el daño perduraba. Inspirada. Ana presionó a María, únete a mí en el orgullo. María dudó, temiendo exposición. Finalmente. Accedió anónimamente. En la marcha. Rodeadas de banderas arcoíris. Se sintieron libres. Pero una foto accidental en redes las expuso. Javier vio la imagen. La confrontación fue brutal. Javier acusó a María de traición, estás destruyendo nuestra familia. Lucía. Confundida. Lloró. María. Acorralada. Defendió, amo a Ana. Lo siento. Javier. Herido. Inició el divorcio. Amenazando con pelear por la custodia total. Alegando influencia inestable. María. Devastada. Buscó refugio en Ana. Perderé a mi hija. Sollozó. Ana. Fuerte. Contrató abogados, lucharemos. Pero el proceso reveló matices éticos, ¿era justo exponer a Lucía? Ana cuestionaba sus acciones. En corte. Los prejuicios surgieron. El juez. Progresista. Pero testigos conservadores cuestionaron la estabilidad de una relación lesbiana. María testificó. Exponiendo su alma, amo a mi hija. Pero merezco ser feliz. Javier. Amargo. Argumentó, ella mintió años. Ana apoyó desde fuera. Pero el estrés la quebró. Perdió un caso en el trabajo. Culpando la distracción. Su familia. Dividida. Ofrecía apoyo parcial. La sociedad amplificaba artículos en prensa sobre divorcios LGBT. Opiniones divididas. María ganó custodia compartida. Pero el costo fue alto, alienación familiar. Miradas juzgadoras en el colegio de Lucía. Ana y ella se mudaron juntas. Pero la culpa persistía. ¿Valió la pena?, se preguntaba María. Ana. Optimista. Respondía sí. Por nosotras. Pero grietas aparecían, discusiones sobre el pasado. Celos residuales. La convivencia trajo nuevos desafíos. Ana y María alquilaron un apartamento en Lavapiés. Un barrio multicultural donde se sentían menos juzgadas. Pero la sombra del divorcio persistía. Javier. Resentido. Limitaba las visitas de Lucía. Alegando influencias negativas. María luchaba en corte por más tiempo. Pero cada audiencia era una batalla. Ana.
Supportive. Pero internamente cuestionaba, ¿había forzado a María? El conflicto moral la carcomía. Una noche. Discutieron, tal vez debí dejarte ir. Dijo Ana. María replicó, elegí esto. Pero la tensión crecía. En el trabajo. Ana enfrentó discriminación sutil, ascensos negados. Comentarios velados. Decidió demandar al bufete. Un acto valiente pero riesgoso. Por todas nosotras. Pensó. María. En el instituto. Lidió con padres conservadores que cuestionaban su estilo de vida. Una madre retiró a su hijo. Citando valores. María. Herida. Consideró renunciar. Lucía. Adaptándose. Preguntaba por qué no vivo con papá. María explicaba con cuidado. Pero el daño emocional era palpable. Una traición inesperada vino de Carla. Hermana de Ana. Celosa del tiempo que Ana dedicaba a María. Filtró detalles a los padres. Estos. Renovando el rechazo. Cortaron contacto. Ana. Devastada. Confrontó a Carla, me traicionaste. Carla defendió, quería protegerte. La familia se rompió más. Ana. Sola en su dolor. Se alejó temporalmente de María. Buscando espacio. Necesito tiempo. Dijo. María. Abandonada emocionalmente. Buscó consuelo en un grupo de apoyo. Allí conoció a Sofía. Una mujer lesbiana abierta. Que la escuchó. La atracción surgió. Un beso impulsivo en una salida. María. Arrepentida. Confesó a Ana al volver. Fue un error. Sollozó. Ana. Traicionada. Explotó, ¿después de todo lo que sacrificamos? La discusión escaló a gritos. Objetos volando. Ana se fue. Pasando la noche en un hotel. Al día siguiente. Reflexionaron. Ana pensó en el costo, familia perdida. Carrera estancada. María. En Lucía sufriendo. Decidieron terapia de pareja. El terapeuta exploró sus inseguridades, Anna's Fear of Abandonment. María's Guilt. Progresaron. Pero una llamada de Javier cambió todo. Lucía está enferma. Ven sola. María fue. Y Javier la manipuló, vuelve conmigo por ella. María rechazó. Pero dudó internamente. La confrontación culminó en una cena familiar forzada. Javier invitó a María. Ana insistió en ir. En la mesa. Tensiones explotaron. Javier acusó, rompiste nuestra familia. Ana defendió, el amor no rompe. Libera. Lucía. Testigo. Lloró. María eligió, estoy con Ana. Javier. Derrotado. Accedió a custodia equitativa. Pero el daño perduraba. Ana perdió la demanda contra el bufete. Renunciando. María enfrentó acoso en el trabajo. Su relación. Probada. Se fortaleció. Pero con cicatrices. ¿Somos más fuertes?, se preguntaban.
Con el tiempo, Ana y María reconstruyeron. Ana abrió su propio bufete LGBT friendly, ganando casos emblemáticos. María cambió a un colegio progresista, donde floreció. Lucía se adaptó, amando a ambas mamás. Pero las heridas familiares persistían. Ana reconcilió parcialmente con sus padres. Visitas tensas pero progresivas. María's familia andaluza la aceptó a regañadientes. Por Lucía. Sin embargo, un giro final, Sofía reapareció, ofreciendo a María un trabajo en Barcelona. Tentada por la distancia de los recuerdos, María consideró: es una oportunidad, dijo a Ana. Ana, insegura, temió otra traición. Discutieron: ¿me dejas? María negó. Pero la duda sembrada. Finalmente, rechazó, eligiendo su vida en Madrid. La historia culminó en una boda simbólica, rodeadas de amigos. Pero reflexionando, se preguntaban el precio: familias rotas, carreras alteradas, daños emocionales. ¿Valió la pena el amor? ¿Fue correcto priorizar el amor personal sobre la estabilidad familiar? ¿O fue un acto egoísta que causó más dolor que felicidad?